Hola de nuevo, vamos a seguir reflexionando sobre los temas del vídeo anterior, porque no cabe duda que en la medida en que vamos avanzando en estas reflexiones a lo largo de la vida, la idea, el concepto, la forma de ver la propia vida cambia tremendamente. Y realmente es este cambio en el que nos permite integrar todo lo que vamos descubriendo, y es de la única manera en que vamos a ser capaces de entender ese cambio de óptica. Por eso es interesante reflexionar y darnos cuenta de cómo cambia nuestra cosmovisión, nuestra visión de la vida, los valores, los puntos desde donde observamos la vida. Así que vamos a interiorizar. Y sí, podría retroceder en el tiempo, en esos años de la infancia, cuando me adaptaba a la vida, cuando me cuestionaba lo que quería hacer en la vida, el hecho de ir año tras año evolucionando, teniendo que tener un criterio, una forma de pensar, las motivaciones, los valores. Hay personas que se integran perfectamente en lo que es la vida humana y no se cuestionan más allá de lo que la propia vida les ofrece. Saben que hay unos estudios, unos trabajos, negocios, unos objetivos, obtener dinero, poder tener una familia. Hay como un marco lógico y razonable. Y más allá vemos que hay gente que es ya muy mayor y que finalmente fallecen. Pero nosotros seguimos con nuestro proyecto, como si jamás nos fuera a ocurrir nada, que fuéramos a estar toda la vida sanos y sin ese final que vemos para otros. Y efectivamente así es un final para otros. Mientras estamos, simplemente ignoramos lo que es la muerte, y toda nuestra manera de identificar la vida se basa en el hecho de que tenemos unos objetivos, una vida, unas metas, y no contemplamos otra cosa. Por eso, cuando aparece cerca la muerte, nos quedamos como descompuestos, sin rumbo. Igual una persona con la que compartíamos esa misma visión de la vida, de repente ya no está. Entonces recibimos un fuerte impacto porque nos damos cuenta de que todo lo que estamos haciendo, a todo lo que le estamos dedicando toda nuestra energía, de repente puede terminar y desaparecer. Y entonces no estamos como preparados para ver eso. En el camino interior, cuando empezamos a preguntarnos sobre lo que somos, incluso en estados más avanzados que ya nos hemos identificado como una realidad interior en la que sabemos estar y desde la que vivimos, ya todo lo relativizamos tremendamente. Nuestra forma de ver la vida ya no se contempla ni mucho menos basado en los valores de lo que voy a conseguir, de lo que van a pensar de mí, de lo que voy a lograr, objetivos o metas en la vida. Es posible que sigamos todavía con esos objetivos y metas, pero estamos más preparados aún para marchar cuando tenga que ser. Es decir, la identificación con el yo profundo, con la esencia interior, se hace ya tan manifiesta, tan palpable, que ya nos salimos de la forma de conceptuar la vida que teníamos antes. Ya el envejecimiento no nos va a sorprender. Nuestro cuerpo, si enferma, tampoco, porque realmente nuestro interior no es esa enfermedad ni esa vejez.
es simplemente un estado del cuerpo, pero nuestra esencia interior es la misma. Realmente el estado físico de nuestro cuerpo es como un reloj que nos va a marcar cuando termina esta experiencia humana. Esto quiere decir que ya no vivimos con el reloj humano, sino que vivimos el propio desarrollo interior. Uno puede estar en el estado más habitual y normal del ser humano, totalmente sumergido en su propia evolución humana, incluso más perdido aún, muy sumergido en la evolución de la humanidad. La evolución de la humanidad tendrá su fin. Realmente se podría decir que no tiene ninguna finalidad, ningún método, porque no llega a ninguna parte, a ningún punto estable, ya que nuestra propia vida humana tiene su fin. Del mismo modo, ¿cuál es la finalidad de nuestra vida? ¿Qué logros son los imprescindibles, los necesarios? Quizás acabar con el hambre, salvar a la humanidad, recuperar la estabilidad geológica, biológica y natural. Y sin embargo, nada de eso ni se va a conseguir, ni se va a lograr, ni va a llegar a ninguna parte. En su momento todo terminará. Entonces, quizás se puede hablar de 3 fases. Separarnos como ser humano de la evolución humana a nivel de qué estoy haciendo yo como individuo de utilidad para mi propia consciencia y mi propia vida. Por supuesto, puede ser interesante cooperar con labores humanas, pero en lo que respecta a mi propia evolución y a mi propia identificación, a mi propio desarrollo, soy una evolución independiente que comienza con el nacimiento, termina con el fallecimiento. Luego entonces el primer paso es separarnos de la evolución humana, después separarnos de la propia evolución de nuestro ser humano, porque nada de lo que hagamos tiene un fin completo y total, no tiene una verdadera necesidad de hacerse, se puede hacer o no, de igual manera existe nacimiento y muerte. Y de esa manera puedes pasar ya a identificar cuál es la evolución de tu esencia. Dejamos de estar en lo humano, dejamos de estar en nuestra vida humana y pasamos a estar centrados en la vida de nuestra esencia. Y eso es lo que motiva esos 3 tipos diferentes y maneras de identificar lo que es la vida. Puedes identificarte como manada, como grupo, como especie, ya sea del reino animal como las aves. Puedes identificarte igual como un grupo humano con un objetivo, o puedes identificarte con tu propia evolución humana, con esas metas, intentando completarlas, realizarlas antes de que termine nuestra vida, o puedes poner la consciencia de tu individualidad, de tu ser real en lo profundo de la esencia. Y es así como te liberas de la evolución humana, te liberas de tu propia evolución humana, siempre limitada, y te unes profundamente a la evolución de tu ser interior, de tu alma, de tu esencia, y es del modo en el que realizamos ese camino consciente interior y nos ponemos al servicio
de esa meta más elevada que dicta e indica nuestro interior. El interior es el punto real, quizás el único punto real que hay en nuestra capacidad de percibir y existir, que es nuestra esencia profunda, que es la que sustenta, justifica, mantiene y sostiene nuestra existencia individual como individuos que encarnamos, nacemos, y es a ella a la que nos debemos, es a través de ella de la que podemos recibir y percibir la verdad, lo que es real y lo que nos transmite, que nos envuelva y nos guíe en nuestra manera de estar. Y no es otra cosa sino esto, lo que nos hace aparentar que somos de un modo u otro, que dejamos de ser un ser humano social, ni un ser humano individual, sino que nos hacemos uno con nuestra propia esencia, a través de la cual podemos percibir la esencia de todos. Se podría establecer que la humanidad se mueve basada en la influencia de la capa humana y se entiende que se socializa a través de la capa humana. Se podría decir que el que no lo hace no es humano, o es un ser egoísta, o es un ser que vive al margen de la humanidad. Y del mismo modo, el ser humano que está basando su experiencia humana en su individualidad como ser humano, se le puede decir que solo piensa en su propio camino, en su propia evolución, en su propia superación, y mucho más aún el que ya ha dejado esa esencia humana y se dedica a vivir según la consciencia que es, en esencia, en su interior. Se podría decir que se ha apartado del mundo, que ya no hace nada por el mundo y que nos ha abandonado. Se guarda silencio y sin embargo lo que está ocurriendo es que al encontrar su esencia, al unirse a su parte real, a su parte verdadera, está dejándose abrazar por la verdad, por lo que es, por el ser. Y quizás lo que podríamos llegar a entender es que en ese estado, ese ser humano que ya no es social, que ya no es humano, que está en su esencia y que en esa esencia es capaz de percibir la esencia de todos, es capaz incondicionalmente de saber que su esencia es la misma que la de todos. Se podría decir que entonces hay una sociabilidad interior, una sociabilidad aparentemente silenciosa, impersonal, que incluso no se identifica, que no se manifiesta ni en presencia, ni por escritos, ni por vídeos, ni por el habla, sino que es una compañía base que hace en sí misma lo mismo que todo ser humano tarde o temprano realizará, que lo hace en sí misma por todos y que está unida a todos. Por lo tanto, es imposible un darse más, es imposible socializarse más. Generalmente los seres humanos vivimos en lo irreal, en lo efímero. Vivimos proyectado en lo aparente, en la forma de nuestro cuerpo, en el hablar, en el mirarse, en el tocarse, y eso le llamamos relacionarse.
pero realmente nos estamos relacionando desde la inconsciencia de lo que somos, desde el desconocimiento. Por eso cuando descubrimos nuestra esencia y nos abrimos incondicionalmente a esa esencia, todo lo que hagamos en la dimensión física estará cargado de esencia. Habremos recuperado la sensación de ser reales y nuestra percepción de lo que efímeramente se manifiesta en lo físico cambia completamente. Lo abrazamos, lo sostenemos y al mismo tiempo empáticamente estamos unidos a todas las esencias. La ley del amor es el libre albedrío y por ese motivo existe la compasión. La compasión de saber que somos una misma esencia. Y el resultado del libre albedrío, por el gran amor, es permitir que todo ser se perciba y tenga su propia evolución. Por eso, ser incondicionales, abrirnos completamente a nuestra esencia interior, dando el paso definitivo y completo de entrar en nuestra esencia y soltar toda identificación con esta vida, con lo humano, con nuestro ser humano, es un paso necesario para poder avanzar, para poder tener éxito en esa evolución humana. La ley del amor imprime la necesidad de que cada ser humano lo haga por sí mismo, porque ese amor nos da la posibilidad de que nosotros mismos realicemos esa transformación. Así pues, parece ser que se ha de perseverar en ese estar en la esencia y en el desde la esencia integrar al todo manifestado, integrarnos con la esencia en todos. Y a través de esa ley empática igualaremos esa sensación con el todo. Ya solo queda entregarse a ese proceso de tener todo en nosotros, de abrirnos a la totalidad para ser uno más empático con el interior de todo.